Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 1, 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Y gracias por toda persona que sigue esta programación en cualquier lugar. Ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, que nada ni nadie nos interrumpa la comunión con usted. Que recibamos de su Espíritu Santo, Padre eterno, no solo hoy, sino siempre, palabra de vida y alcancemos la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Vimos en el tema anterior lo que es el Evangelio de Dios. Ahora debemos trabajar con lo que se conoce como el testimonio de Jesucristo. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero si usted mira con cuidado, se da cuenta que todo el Apocalipsis nos presenta al Señor Jesús. Es el plan o la idea del libro, revelar a Jesucristo. Y detrás de Jesucristo está nuestro Padre Celestial. Ahora, ponga cuidado porque todo el Apocalipsis se basa en la palabra de Dios. Y llama la atención la manera como lo enfatiza el mismo libro. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, mire lo que dice el libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Habla de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y esta idea se repite una y otra y otra y otra vez. Si tomamos en cuenta esto y descubrimos la clave, entonces vamos a llegar al gran tesoro. Versículo número 9, dice el versículo 9. ¿Cómo dice Apocalipsis 1:9? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de ¿qué cosa dice él? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando usted estudia la Biblia y busca el significado de estas dos frases, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, descubre que la palabra de Dios enfatiza o enfoca el Antiguo Testamento y el testimonio de Jesucristo enfatiza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio, es la evidencia, es la testificación de lo que pasó en la vida del Señor Jesús. Y como veremos en algún momento de la semana, vamos a ver las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. Y notaremos también en algún momento cómo se cumple todo lo que la Escritura dice acerca de Jesucristo. Ya veremos San Juan 5:39, San Lucas 24:44 y veremos el cumplimiento en cada uno de los detalles del Antiguo Testamento con relación a la persona de Jesús. Necesitamos aprender y estudiar también cómo es que el Evangelio se predicaba en el Antiguo Testamento antes de venir Jesús. Y cómo es y cuál era la base de Jesucristo para el Evangelio. ¿Qué utilizó Pablo? ¿Qué utilizó Pedro? ¿Qué utilizaron los apóstoles para hablar del Evangelio cuando no se había escrito el Nuevo Testamento? De allí vamos a encontrar cosas maravillosas. Pero ahora necesitamos ver el énfasis que se hace en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pudiéramos decir en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerde que el Apocalipsis se escribió en el año 96. Y si usted sigue mirando, ya para esa fecha había muchos libros escritos. Alguien dijo que el primer evangelio que se escribió fue el Evangelio según San Marcos. De manera que estamos mirando el testimonio de Jesús como la evidencia o la documentación o la prueba de que todo lo que el
Antiguo Testamento decía acerca de Jesús tuvo un fiel cumplimiento. El Apocalipsis nos dice que es la revelación de Jesucristo. Sin embargo, debemos entender que cuando Juan escribe el evangelio que lleva su nombre, lo hace porque la iglesia cristiana está sacudida, bien sacudida, por un problema de apostasía. En el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana, había situación difícil en la iglesia. Había un problema tan serio conocido como problema cristológico que amenazaba la fe de muchos cristianos. Ciertos conceptos o ideas paganas se habían mezclado con el cristianismo y amenazaban a la iglesia. Juan, para poner las cosas bien en claro, escribe un evangelio, escribe 3 cartas y escribe el Apocalipsis. 5 libros para resolver un problema que la iglesia tenía. El famoso problema cristológico. Y Juan comienza presentando las credenciales de Jesús en el evangelio que lleva su nombre. Y empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y declara, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan deja bien en claro que Cristo es Dios que se hizo hombre. Pone bien en claro el valor, la importancia, la trascendencia, lo maravilloso de la persona de Jesús. Se enfoca en Jesús y escribe estos 5 libros como una cristología, es decir, un estudio acerca de la persona de Jesús. Y el Apocalipsis es exactamente eso, una cristología, estudio de la persona de Jesús. Veamos, por ejemplo, ahora en el capítulo 12, versículo 17, cómo se repite la misma frase, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa tienen? Y tienen el testimonio de Jesucristo. 2 partes. Guardan los mandamientos de Dios, guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué está enfatizando tanto el Apocalipsis estas 2 partes? Porque, amigo, amiga, hermano, hermana, la base de todo esto está en la palabra de Dios. Hay un fuerte énfasis en la palabra de Dios cuando hablamos del evangelio. Hay un fuerte énfasis en la palabra de Dios cuando tratamos el Apocalipsis, como veremos en un momento. Y cuando Cristo viene a la tierra y predica, hace un fuerte énfasis en la palabra de Dios con la frase, escrito está. Número 1, todo lo que Jesucristo habló o predicó, lo hizo con la frase, escrito está. En su vida moral, en su vida personal, siempre dijo, escrito está. San Lucas capítulo 4, San Mateo capítulo 4, en el monte de la tentación enfrentó al diablo con escrito está. Escrito está en la escritura, escrito está. Sometió toda su vida a las escrituras. Número 1. Número 2, en su ministerio siempre decía, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la palabra? Se enfocó en la escritura. Y número 3, en sus debates públicos siempre apeló a las Sagradas Escrituras. Siempre se enfocó en las Escrituras. Por eso ahora Juan nos está dejando bien en claro que todo tiene que enfocarse en la Escritura, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Capítulo 14, versículo 12, la frase sigue repitiéndose. ¿Qué dice el verso 12? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa tienen? Y tienen la fe de Jesús. Dice un ángel en el capítulo 19, el versículo 10. ¿Qué dice el ángel? Capítulo 19, versículo 10. ¿Cómo dice? Yo me postré a sus pies para adorarlo y él, ¿qué me dijo? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los que, ¿quiénes más? Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa dice? El espíritu de la profecía. Ponga cuidado a esa frase, porque cuando usted estudia a la persona de Jesús, cuando estudia las lecciones de Jesús, usted notará que él hace fuerte énfasis en el cumplimiento de la profecía en su persona. Y vamos a ver en el resto de la semana las evidencias, cómo Cristo enfatizó esto y cómo se cumplió en el pasado, cómo en el pasado se anunció esto y cómo se cumplió en Jesucristo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué usamos este método? Dios diseñó nuestro cerebro para que funcione de una forma
determinada. Cuando nosotros tratamos nuestro cerebro como Dios lo edificó, nuestro cerebro aprende rápidamente y nuestro cerebro comienza a discriminar. Es decir, esto sí y dice esto no. Y en la medida que la Biblia comienza a formarse en nosotros, entonces se va formando y se va componiendo y se va construyendo la fe. Ya dijimos en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no nos llenamos de la Biblia, si no enfatizamos la palabra de Dios, entonces la fe no puede nacer en nosotros. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 vimos que la fe es un producto que sale de un árbol que se llama Espíritu Santo. Si es verdad que nos llenamos de la Biblia, la fe nacerá sola. La fe viene como un resultado. El resultado de llenarnos de la Biblia, el resultado de creerle a Dios. Usted no le creerá a Dios si no lo conoce. Usted no conocerá a Dios si no estudia su palabra. Y yo pregunto, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? La peor tragedia del cristianismo de hoy es que, número uno, no estudian la Biblia y número dos, no conocen a Jesús. Hay mucha religiosidad en las iglesias, pero el cristianismo lamentablemente está quedando ausente en muchos lugares del mundo. Si no, dígame por qué el mal campea con tanto poder. Dígame por qué la maldad crece tan rápidamente. Dígame por qué los matrimonios se están haciendo pedazos. ¿Qué está pasando? El Señor Jesús dijo que Él es la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Necesitamos volver por las sendas antiguas. Por ejemplo, ¿qué dice Jeremías 6:16? Vamos rapidito. Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice el profeta Jeremías? En realidad lo dice Dios. ¿Qué dice Jeremías 6:16? ¿Alguien lo puede leer? Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo dice? Así dijo Jehová. ¿Qué cosa? Paraos en los caminos y mirad. ¿Y qué dice? Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice Dios? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué cosa? No andaremos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando Cristo viene a la tierra, también se hace eco de estas palabras interesantes. San Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice Jesús ahora? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi pregunta, ¿tenemos que ir a la senda antigua, sí o no? Sí. ¿Está Cristo allá en la senda antigua hace 2000 años? Sí. Pero necesitamos entender a Jesús y su mensaje. La tragedia de hoy es que la gente ni conoce a Jesús ni conoce el mensaje de Jesús. Cuando usted conoce el mensaje y cuando conoce a Jesús, su vida se convierte en un poder en la tierra. No tiene que hacer mucha bulla, porque el mismo poder del Espíritu que mora en usted abre la mente y transforma la vida de la gente que le escucha. No es un asunto de convencimiento, es un asunto de conversión. Y es el poder del Espíritu que produce la convención. Hay un libro muy interesante que estoy leyendo, se llama El Poder de la Oración. Y hay 3 capítulos que hablan de lo que es la unción. Cuando su vida está ungida del Espíritu Santo, las mismas palabras que otra gente usa, usted las repite y producen un resultado maravilloso. Y usted dirá, ¿qué pasó? No es cuestión de sabiduría humana. Zacarías 4:6. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El apóstol Pedro, ¿era raro o no era raro? ¿Era pecador o no era pecador? ¿Sí o no? ¿Fue lleno del Espíritu Santo? ¿Se hizo poderosa la vida de Pedro? Así como se puede hacer la vida suya, la vida mía, poderosa. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos entender el Evangelio. Señores, no es cuestión de un concepto, ni de una doctrina, ni de una teoría. No, no, no. Es cuestión de una persona a la que hay que conocer. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, la Biblia dice Jesús, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento conceptual, es un conocimiento por experiencia, es un conocimiento vivencial, es un conocimiento práctico.
Pero es necesaria la información para aterrizar en la experiencia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos comprender lo que Cristo nos está diciendo. Mire usted lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Estamos poniendo la mesa para entrar en algo bien profundo e interesante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Aquí aparece Jesús con algo en la boca. ¿Qué tiene Cristo en la boca? Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. ¿Qué aparece en la boca de Jesús? Apocalipsis 1, 16. ¿Qué tiene en la boca? Dice el versículo 16: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué representa esta espada en la boca de Jesús? ¿Qué significa esa espada de 2 filos en la boca de Jesús? Capítulo 19, versículo 15. Mire cómo se repite la misma idea. Apocalipsis 19, versículo 15, dice el verso 15. ¿Cómo dice? De su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Y qué sigue diciendo? Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 21. ¿Qué dice el verso 21? ¿Qué dice el versículo 21? Y los demás fueron muertos con la espada que sale de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves, ¿qué hicieron? Se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué representa esta espada en la boca de Jesús? ¿Qué simboliza esa espada? Recuerde, en la apocalíptica bíblica hay toda una simbología. En la apocalíptica bíblica está presente Dios, está presente el Espíritu Santo, está presente Jesús. En la apocalíptica bíblica está presente el diablo y sus demonios. En la apocalíptica bíblica entonces hay símbolos y hay que descubrir el valor de esos símbolos. ¿Qué representa en la boca de Jesús esta espada? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Vamos rapidito. Hebreos 4, 12. ¿Con qué se compara la Biblia? ¿Con qué se compara? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el verso 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir, ¿qué cosa dice? El alma y el espíritu. ¿Qué más? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué discierne? Las intenciones y los pensamiento del corazón. Cuando la Biblia está presente, cuando la palabra de Dios es levantada, cuando la Biblia es difundida, cuando a la gente se la expone a la Biblia hace 3 cosas. Número 1, le parte el alma y el espíritu. ¿Es verdad o no es verdad? Es más, hay lugares donde he predicado y hay gente que se enojan porque piensan que le estoy diciendo su vida en público. Y se han enojado. Una vez en una iglesia vieron un adolescente. Un señor se me paró en la puerta, compadre, y cuando yo estoy saludando, vino y me preguntó que si yo conocía a Giga. Yo no sé quién es Giga. Y me dice así enojado, se llamaba Rafael: ¿tú estás seguro que tú no conoces a Giga? Digo, no, yo no sé quién es Giga. Yo te la voy a traer ahora. Estaba así rojizo, furioso. Primera vez que venía a la iglesia. Y ella viene con la señora que le dicen Giga. Y le dice: Giga, ¿tú conoces a este muchacho? Yo tenía 21 años. Y le dice Giga: no, Rafael, yo nunca lo había visto. Primera vez que viene aquí a la iglesia. ¿Tú estás segura que tú no lo conoces? Sí, yo estoy segura. Él dice que no te conoce. Dice: no, no me conoce a mí tampoco. Y entonces le dice la señora: ¿y a ti qué te pasa, Rafael? Dice: mira, Giga, gracias a Dios que tú no lo conoces. Y gracias a Dios que él no te conoce a ti. Porque si este muchacho te hubiera conocido, yo le rompo la cara. Y le dice la señora: ¿pero y por qué? Tú has dicho la vida mía ahí adelante. Nada más le faltaba decir nombres y apellidos. Y entonces le dice la señora, le dice Giga: pero que eso no puede ser, Rafael, porque ni te conoce a ti ni a tu esposa. Oye, qué cosa interesante la vida, qué cosa curiosa la cosa del Señor. Este señor se estaba divorciando, 19 años de casado. Y había una vida de perro porque a él le gustaba mucho beber. Y la esposa le había aguantado todo. Y ese día él venía de la calle de trabajar. La esposa pasó el día entero limpiando y arreglando la casa. Y hay damas que ponen su musiquita alta para emocionarse haciendo la limpieza de la casa. Y cuando este fulano llegó de la calle, malhumorado y furioso, la pobre infeliz que pasó en la casa, el día todo el día en la casa haciendo cosas, pues sintió que la bulla era muy alta, agarró el radio y lo trayó en una pared y se desbarató el radio. Y él se quedó mirando y le dijo: ¿y a ti qué te pasó?
A mí me pasa lo que me da la gana. Ah, sí, sí. Pues te van a seguir dando muchas ganas a ti porque seguro lo que yo voy a hacer ahora mismo. Entró, recogió sus cosas, agarró a sus hijos y se fue. Y cuando iba por la puerta le dijo, y no me venga atrás. Ya me harté de aguantarte a ti. 19 años aguantándote. Te puede ir al demonio. No te quiero ver la cara. Que no me mire ni la cara. No te quiero ver más. Y se fue. Y el tipo, compadre, después como que cayó en sentido, como que se le fue la borrachera se dio cuenta que la mujer se lo dijo en serio, compadre. Y entonces se le ocurrió venir a la iglesia, de que a buscar a ver qué Dios le ayuda. Y cuando viene a la iglesia encuentra a este muchacho que le está tirando la vida en público. Oiga, qué cosa linda como trabaja Dios. ¿Prefieren que dejemos esta historia para mañana y sigo con el estudio para que avancemos? Si quieren yo le hago la historia mañana, una historia muy interesante. Y ahora avanzamos con esto. Pienso que esta historia va a ayudarnos a todos. A mí me está ayudando también. Porque yo estaba como muy meditativo, estaba meditando, tuve hasta que caminar, porque estaba con una meditación muy profunda. Parece que algo me estaba pasando. Mejor yo sigo hablando aquí. Bueno, ¿qué ocurrió? Al día siguiente el hombre vino a la campaña. Entonces decidió hablar conmigo y me contó el problema, me dijo todo lo que estaba pasando. ¿Y qué puedo hacer? ¿Usted ama a su esposa? Sí. ¿Ama a sus hijos? Sí. ¿Quiere volver con su esposa? Sí. Entonces, de esa mujer tranquila y busque a Dios. Es Dios que resuelve las situaciones. Mientras usted más cosas haga para resolverlas, más se va a empeorar la cosa. Vamos a confiar en Dios, vamos a orar a Dios. Venga a la iglesia y vamos a estudiar la Biblia. Y empezó. Y así como estamos haciendo, leyendo la Biblia, buscando en la Biblia, el hombre se interesó y se emocionó. Se interesó tanto como que medio se le olvidó el lío de la mujer y venía tempranito, trabajaba manejando un camión, él era el dueño del camión. Terminaba y venía corriendo a la iglesia, a veces venía en el mismo camión y lo paraba por un lado y venía corriendo así del trabajo para no perder el tema de la noche. Oiga cómo trabaja Dios. Las mujeres, ustedes saben que las mujeres son mujeres, ¿verdad que sí? Me imagino que lo sabían. Las mujeres tienen como un toque del cielo. Ay, mamá. Yo sé que en algún momento mi esposa va a ver este sermón, así que tengo que tener cuidado, ¿no? Bueno. Y entonces aquella dama sabía que él la llamaba a la casa, ya no le hacía caso. Y la buscaba, nada. Y de repente pasaron un día, 2 días, 3 días, el tipo ni me importa, como que se olvidó. Y ella se puso como, ¿y ahora qué pasó? Entonces llamó a la guiga, que era familia de ella. Oye, ¿y es verdad que fulano está yendo a la iglesia? Sí. Y está hablando con el predicador. Pero bueno. Sí, está lindo, mamá. Para el final eran 2 semanas de campaña. Para el final de la primera semana, el fin de semana la señora vino y dije para ver la campaña nada más, para ver la cosa linda, mamá. Y ella vino y él estaba muy empeñado en su sermón y en su cosa. Y ella lo vio como tan enfocado, como tan interesado en lo que se estaba diciendo y escribiendo en una libreta, que le resultó extraño que él como que no se volviera loco, como la saludó. Viniste a ver la campaña, qué bueno. Y fue y se sentó y siguió con su conferencia. Y él se sintió como, como, ¿qué pasa aquí? ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Seguro que me están entendiendo. Uy, cuando a una mujer no le ponen el centro del negocio, compadre, eso como que le sacude el piso. ¿Y qué pasó? Le voy a abreviar la historia porque tengo que seguir predicando mi sermón. El hombre como que entendió el valor de la salvación y el propósito de Dios. Y una de las noches le dijo a la esposa, mira fulana, si tú vuelves conmigo, amén. Si no vuelves, amén también. A ti no te va a faltar nada. Pero esta semana yo descubrí lo que necesitaba. Yo quería conocer a Dios y saber qué es lo que Dios ha hecho por mí, qué es lo que Dios quiere conmigo, y lo estoy descubriendo. Yo te amo mucho y a mis hijos, todo lo que tú quieras, pero esto es la salvación. Uno no puede descuidar la salvación. Uno no sabe cuándo se va a morir. Uno tiene que asegurar las cosas con Dios, porque ¿quién tiene un seguro de vida que va a estar vivo todo el tiempo? Hay que asegurar las cosas con Dios, hay que asegurarlas ya. Pues la señora como que se dio cuenta que algo estaba pasando. Fin de la historia.
Al finalizar la campaña, pasaron unas semanas más, Rafael se bautizó, como al final del mes y algo, la señora decidió regresar con él, volvieron a la casa juntos, ya él no bebía más, como que su vida tenía otra historia. Y antes de los 3 meses, Rafael se murió. Esta no es historia de colorín colorado, no, este es de verdad. El tipo se murió, compadre. Lo interesante es que la esposa, cuando él murió, decía, verdaderamente conoció a Dios. Y yo vi cómo Dios lo cambió. Ahora yo le pregunto, ¿es real Dios o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Cómo usted sabe que es real? Ay, mamá, ay, mamá. Hay muchos abogados, pero trate de usted tener su propia experiencia con Dios. La gente creerá no lo que usted le predica, la gente creerá lo que usted vive. Hay mucha gente suelta de palabras, y habla. Un momento, por favor. ¿Y en tu vida qué ha pasado? Cuéntame lo que ha pasado contigo. Y ahí es que usted comienza a hablar. ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Qué está pasando contigo? Porque cristianismo significa conocer y amar a Cristo. ¿Qué es cristianismo? Conocer y amar a Cristo. Si usted no lo conoce, no lo ama. Usted no puede amar a quien no conoce, ¿o sí? Cuando usted dice que hay amor sin conocimiento, se llama infatuación. Infatuación es la falsificación satánica del amor. ¿Entendieron? ¿O no entendieron? ¿Qué es infatuación? Falsificación satánica del amor. Hay mucha gente que está muy emocionada. El amor no es una emoción, es un principio. Por eso dice Dios es amor. Entonces necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús para que entonces el Espíritu Santo, que hace que nazca la fe, junto con la fe viene el primer fruto del Espíritu que se llama amor. ¿O no? El amor solo lo produce Dios. Usted no puede producir amor. Nadie puede producir amor. Solo Dios. Si usted no es una persona convertida, una persona transformada, una persona nacida de nuevo, aunque usted brinque y patalee, no puede producir amor. Es un fruto de Dios, es un fruto del Espíritu. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Amigo, amiga, si usted quiere tener un matrimonio poderoso, llénese la cabeza con la palabra de Dios. Enfoque su vida en el Señor. Permita que la palabra de Dios, que es una espada de 2 filos, penetre y le parta el alma y el espíritu. Penetre y le parta la coyuntura y los tuétanos. Penetre y discierna las intenciones y los pensamientos de su corazón. Cuando usted se expone a la Biblia lo parte por la mitad y le hace ver cuál es su situación, en dónde está usted colocado, qué está pasando con usted. Y hay personas que se ofenden, hay personas que se molestan, hay personas que se ponen como el demonio porque no quiere, como que déjese partir, compadre. Si a usted no lo parten por la mitad, toda esa cosa mala va a quedar ahí adentro. Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. No nos engañemos. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. La Biblia es una espada de 2 filos. Mire qué cosa linda, Efesios capítulo 6 versículo 17. Mire lo que dice Efesios 6, 17. ¿Qué dice Efesios 6, 17? ¿Qué cosa es la Biblia? Efesios capítulo 6 versículo 17. Dice el verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, penetra en tu corazón, penetra en tu mente y la abre, entonces tú te despiertas a la realidad de Dios, a la verdad del Evangelio y a la grandeza del reino de los cielos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Personas que nunca les importó nada de esto, de repente la Biblia le ilumina la mente y todo comienza a cambiar. He tenido que ver y oír tantas historias hermosas en mi vida de lo que la Biblia es capaz de hacer.
Cuando se conoce la Biblia, cuando se conoce al Señor, cuando usted comprende y entiende lo que Dios hizo, lo que Dios hace, lo que Dios hará, cuando usted entiende el plan de salvación, cuando usted entiende el empeño de Dios, cuando usted conoce a Dios, todo comienza a ser distinto, todo comienza a ser diferente. Y usted enfrenta a quien sea y lo que sea, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me llena de gozo entender y comprender que la Biblia no es un invento humano, que la Biblia no es cosa de hombre, que la Biblia es cosa de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Recuerda el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios. Y todo lo que estamos diciendo es lo que dice Dios. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21? ¿Cómo dice el 19? ¿Cómo dice? Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura. ¿Y qué dice ahora? A la cual hacéis bien en estar, ¿cómo dice Pedro? Atentos como a una antorcha que alumbra, ¿dónde? En lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Y qué dice ahora? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y qué dice el versículo 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y cuál es la explicación? Dice Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿sí o no? Sí. Por eso ahora necesitamos entrar en un estudio serio. Y cuando se ponga más interesante, vamos a terminar para que usted tenga que venir mañana. ¿Le parece bien? ¿Le parece muy bien? La palabra profética más segura. ¿Quién inspiró a los escritores de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró el Espíritu Santo? Una pregunta. ¿Quién dijo a Gabriel que colocó a Jesús en el vientre de María? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? San Lucas capítulo 1, versículo 31 en adelante. ¿Tuvo el Espíritu Santo que ver con la vida de Jesús? Completamente. ¿Quién echaba fuera los demonios a través de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que guía la vida de Jesús? El Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado, ¿quién vino en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba presente en todo lo que Cristo hacía? El Espíritu Santo. Y cuando Cristo se fue, ¿a quién envió? Al Espíritu Santo. ¿Es importante el Espíritu Santo? ¿Es importante o no es importante? ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién transforma la vida y los corazones? El Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene poder el Espíritu Santo todavía para cambiar a la gente? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Puede el Espíritu tomar a una persona mala y transformar a una persona buena? ¿Puede el Espíritu tomar a una persona buena y transformar a una persona salvada? ¿Sí o no? ¿Se salvan los malos y se pierden los buenos? ¿O se pierden los malos y pierden los buenos y salvan los malos? ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Se salvan los buenos y se pierden los malos, verdad? No. Entonces, ¿se salvan los malos y se pierden los buenos? No. Se salva el que acepta a Jesús y se pierde el que lo rechaza. ¿Sí o no? ¿Saqueo era bueno o malo? Malísimo, era un ladronazo. Dice Saqueo, un saqueador, el jefe de... ¿Era o no era el jefe de los publicanos? El jefe de los ladrones. ¿Y el joven rico era bueno o malo? Y se perdió. Así que tengan cuidado de ser bueno, y tengan cuidado de ser malo. La clave está en Cristo Jesús. ¿En quién está la clave? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A mí me llena de gozo estar aquí, porque si estuviera ahí sentado como usted, también estuviera mirando esa miradita así torcida, ¿no? Con salida. Es que esa comida estaba tan buena. Y ahora usted sentado ahí, mire, cualquiera se comunica con el más allá. Mejor sigamos con este sermón. Sigamos con este sermón. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? Yo estaba allá atrás que ya no me aguantaba. Tuve que caminar un poquito. Digo, si me paro ahí, le dije a mi hijo, uy, si me agarra el sueño predicando, esta se va a armar. Y me dice, yo lo voy a publicar. Digo, no, tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. Imagínense que me vean durmiendo en el púlpito. Úpale. Pero la mía viene, tranquilo, que ahorita terminamos esta cuestión y yo sé lo que comienzo a hacer. Tengo mi plan hecho. Déjeme hacer una pregunta aquí. ¿La Biblia es hermosa o no es hermosa? ¿Es maravillosa o no es maravillosa? No sé si se han dado cuenta, en la medida que uno va conociendo a Dios, uno va descubriendo como la belleza, la elegancia de vivir. No es cuestión de tener tonterías. Yo conozco gente que tiene lo que usted no se imagina y mucho más de lo que necesitan para vivir 10 veces o 100 vidas. Y con lágrimas me han dicho, yo daré la mitad de lo que tengo por lo que usted tiene. Y yo le he dicho, y yo no doy lo que tengo por 1000 veces lo que usted tiene. Y yo sé que usted tiene mucho. Y cuando le digo mucho, es mucho. Ahora, una pregunta. ¿Están listos para una pregunta? Cuando Rockefeller murió, le preguntaron al encargado de las finanzas, un periodista se le acercó y le dijo, oiga, señor fulano de tal, ¿y cuánto dejó el señor Rockefeller? Y el financista lo miró así y le dijo, lo dejó todo. ¿Entendieron? ¿Cuánto dejó? Lo dejó todo. Que tuviera billones y billones, no se llevó nada, compadre. Entonces nos afanamos por cosas que se van a quedar aquí. Ocupémonos en tener las cosas que van a durar ¿por cuánto? Por siempre. Y eso es Jesucristo, esa es la salvación. Necesitamos entonces entender la Biblia. Estamos en el punto, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, la palabra profética más segura. Y aquí vamos a empezar con algo maravilloso que nos llevará a la semana, pero lo voy a dejar bien sazonadito para que usted quede con el deseo de seguir viniendo. San Juan capítulo 5, versículo 39, vamos rapidito. Juan 5, 39. El Señor Jesús, que siempre usó la Biblia, el Señor Jesús, que siempre enfatizó la Biblia, mire usted lo que dijo. San Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice el verso 39? ¿Cómo dijo Jesús? Dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunto, ¿está diciendo Cristo que las Escrituras dan testimonio de Él? ¿Sí o no? Cuando Cristo está diciendo esto, ¿existía el Nuevo Testamento? No. Solo existía el Antiguo Testamento. Por tal razón, Cristo está diciendo que el Antiguo Testamento habla de Él. Que el Antiguo Testamento lo explica a Él. Recuerde, no existe el Nuevo Testamento en ese momento. Capítulo 5. Vamos a seguir un poquito más abajo. Capítulo 5, versículo número 46. ¿Qué dice el 46? Porque si creyeseis a Moisés, ¿qué dice Cristo? Me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. ¿Escribió Moisés de Jesús, sí o no? Jesús dice que sí. ¿Cuántos libros escribió Moisés? Número 1. Bueno, vamos a decir 5 y 6. ¿Te parece bien? 5 y 1 son 6. 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y muchos exégetas dicen que escribió el libro de Job. Así que entonces escribió 6. ¿Hablan esos 5 libros del Señor Jesús? Sí. Ahora, cuando usted lee San Lucas capítulo 24, vamos rapidito. Camino a Emaús, recuerde que estamos poniendo una mesa hermosa con muchos platos diferentes para comerlo durante la semana. Le garantizo algo. Si usted pone cuidado y atención a todo lo que vamos a estudiar en esta semana, usted puede estar muy seguro que al final de la semana usted será otra persona. Es que usted no puede ser la misma persona si llena la cabeza con la palabra de Dios. Usted no puede ser el mismo si conoce a Dios. Hay un himno que dice, nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y yo sé que nunca seré igual. No he conocido una persona con la que haya estudiado la Biblia y le haya presentado y mostrado a Jesús, después de conocerlo, que sea la misma persona. Algunos se espantan y salen corriendo para no saber más. Había un tipo, un
Había una persona, déjame decirlo con respeto, una persona, un sinvergüenza, un bandido, ese era un bandido. Bueno, había esa persona, venía a la iglesia y cuando él sabía que el Espíritu le iba a tocar, salía corriendo. Y venía otra vez. Es como un curioso que viene y oye. Cuando ve como que el Señor lo está por agarrar, ¡pum!, se iba. Y me molesté, porque estaba jugando con el Espíritu de Dios. ¿Es peligroso o no es peligroso? Y no te apures, yo te voy a agarrar, bandido, yo te voy a agarrar. Y la iglesia llena de gente, y cuando predicaba el sábado y yo abría los ojos después de la última oración, ya se había desaparecido. Y volví en la tarde y cuando yo abrí los ojos, ya se había desaparecido. Y dije, este lo agarró yo. Le dije al anciano, venga acá, hermano, hoy usted va a orar la última oración, la oración pastoral. Después del llamado, ¿usted qué va a orar? Yo, pastor, sí, usted que va a orar. Yo voy a hacer el llamado, la gente va a pasar la frente, se hacen todas las musarañas que se hacen, todas las cosas que se hacen, y cuando haya que orar, usted va a empezar a orar, que yo tengo un trabajo que hacer. Está bien. La iglesia era, como así, una iglesia grande, y había una puerta hacia la izquierda, y al fondo la puerta grande por donde la gente salía. Y cuando usted salía, llegaba a un hall y doblaba a la izquierda, una puerta de salida para afuera, el estacionamiento bien grande, etcétera, etcétera. Le digo, así que póngaseme aquí al lado. Cuando llegue un momento de oración, usted va a empezar a orar. Y usted empieza a orar, que yo tengo un trabajito pendiente. Hago el llamado, la gente pasa y el fulano está allá atrás de la puerta porque el tipo sale volando. Y le digo al anciano, todo listo, si ves, hermano, y la gente pasando al frente, Bueno, ahora preparémonos para la oración. Todo el mundo cierra los ojos. Le paso el micrófono al anciano y salgo corriendo por la puerta de aquí. Y me mando corriendo. Allá va el tipo. Empieza el anciano a orar y yo que voy entrando por aquella puerta, el bandido, pero en el Señor que va saliendo por esta puerta. Y cuando sale, nos encontramos frente a frente. Me dice, ay, pastor. Digo, pastor, venga. Lo agarro por un brazo. Y lo entré en la oficina pastoral. Y él se asustó. Dice, pero, ¿y qué fue? Digo, siéntese ahí. Tengo 6 meses velándolo, amigo mío. Y veo que usted le está oyendo al Espíritu Santo. Déjese tontería. Ponga su cuenta clara. ¿Qué es lo que pasa a usted? Y se pone así ¿cómo sí, pastor? Digo, sí, usted le está oyendo al Señor. Pero pastor. Digo, no me van con ningún pero pastor. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú le estás oyendo al Señor? ¿Qué es lo que te pasa a ti, muchacho? Tengo 6 meses velándote y veo que te espanta y te espanta. A ti te va a llevar el demonio, compadre. Si el Espíritu te está tocando el corazón, deja que te toque, estate quieto, ¿qué te pasa? Y yo sabía que esto me iba a pasar, yo sabía. Empezó a llorar. Yo que no me iba a quedar hoy, cosa linda, mamá. Y yo que no me iba a quedar. ¿Y para qué yo me quedé? ¿Pero por qué yo me tenía que quedar? Yo que no iba a ir, no. Empezó a pelearse a sí mismo. Ay, Señor Jesucristo. Al final bajó la guardia. Yo le hago una pregunta. ¿Lucha el Señor por salvarnos, sí o no? ¿Sí o no? Había otro bandido, perdón. Había otra persona, otro muchacho. Yo le digo, a la que yo tengo que vivir, a ese fulano me lo encontré en otro país. Se fue de Dominicana y pensó, ya, me libré del pastor. Ya. Y un buen día, vamos por ese país, bajando para tomar un tren. Y pregúnteme quién viene subiendo. Allá viene el tipo con, imagínense, en otro país con una peladita medio extraña y un feeling medio peligroso. Y digo, este bandido, pero este fulano. Y me quedo parado así. Y en esos países usted no se le atraviesa a la gente porque eso es peligroso. Y el tipo viene subiendo, pam. Y ve que viene por aquí y yo me pongo por acá. Pasa por acá y yo me paso por allá. Y se para así, con miedo de levantar la cabeza porque ya esto es casi un acto ofensivo que tú le interrumpas el paso a alguien. Hasta que se atrevió. Y cuando levantó la cabeza que me miró, ay, pastor, digo, pastor, ¿qué es lo que te pasa a ti? Venga. Y lo agarré por un brazo y me lo llevé a un lado y empezó a llorar. Un muchacho que creció allá entre nosotros, pero que llegó a la gran ciudad y el enemigo le llenó los ojos con mucho brillo y mucha tontería y dejó al Señor. Yo le pregunto, ¿pasa en cualquier lugar eso, sí o no? ¿Es paciente Dios o no es paciente Dios? ¿Busca a sus hijos o no los busca? ¿Sí o no?
Y eso está haciendo el Señor posiblemente con algunos de ustedes. O de ustedes que nos están siguiendo. Pero se dan cuenta que Dios es amable, es caballeroso, es cariñoso, es tierno. ¿Es así Dios o no es así? No te empuja, no te obliga. Cuando empecé mi vida cristiana le dije a Dios, no me ordene, porque el día que me ordene me pierde. No me ordene, no me obligue. No me gusta que me den órdenes ni que me obliguen. Yo lo amo, Señor, y por amor yo le doy la vida, pero no me dé órdenes. Mi papá era militar, mi mamá la esposa del militar, mis hermanos los hijos del militar. En casa todo el mundo me daba órdenes y detesto que me den órdenes, pero que me pongo furioso. No me gusta que me ordenen. Por amor yo te doy la vida. Pero mire, se equivocó y me tranco. ¿A qué sí me tranco, compadre? Cuando me vienen como, yo me sonrío, lo único que me sonrío, me doy la vuelta y me voy. No me gusta que me den órdenes y Dios nunca me ordena. Me pide lo que Él quiere y yo con gusto lo hago. Y en mis sueños los ángeles me han dicho, Andrés, el Señor te ama mucho. Y le he preguntado por qué. Y me dicen, porque tú siempre haces lo que Él te pide. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay alguien que me ame más que Dios? ¿Hay alguien que le ame más a usted que Dios? ¿Y ha hecho Dios todo para que usted se salve? Entonces, ¿por qué usted insiste en perderse? Eso es lo que yo no entiendo. Y hay gente que le pregunto, ¿por qué usted se quiere perder? Y me saltan, no, yo no me quiero perder. ¿Y qué está haciendo usted para salvarse? Y entonces se bajan la cabeza. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Aquí viene mi pregunta. San Lucas 24, 44. Espérese para que sigamos siendo amigos. San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. ¿Ustedes recuerdan a dos de los discípulos de Jesús que iban rumbo para Emaús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que iban hablando acerca de Jesús por el camino? ¿Se acuerdan que vino un extraño y se le acercó para caminar con ellos? ¿Se acuerdan cómo le llamaron a ese extraño que se acercó? Ese que se acercó era Jesucristo. Y Cristo le pregunta, bueno, ¿y de qué ustedes hablan? Y le dicen a Jesucristo, y tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí. De Jesús Nazaret, hombre, profeta de Dios, varón temeroso, poderoso en las palabras. Pregunto, ¿de quién estaban hablando? De Jesús. ¿Quién se le acercó? Jesús. ¿A quién le están contestando y llamando forastero? A Jesús. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Velados. ¿Estaban velados o no estaban velados? Y cuando comenzaron a decir y le dijeron, bueno, de Jesús Nazareno, y bueno, aunque hay una mujer que dicen que fueron a la tumba estaba vacía y se aparecieron unos ángeles que le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Etcétera, 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 etcétera. Y hoy ya el tercer día, presentaron toda la evidencia, pero ya no creían, tenían los ojos velados. La incredulidad se había adueñado de su corazón. Y ahora ven a Cristo que les habla, que está con ellos y no lo ven, no lo distinguen, no lo conocen, porque habían perdido la fe. Y entonces Cristo comienza con esta frase interesante, capítulo 24, versículo 25 al 27. Ponga cuidado, San Lucas 24, 25 al 27. Recuerde que estamos hablando de la palabra profética. Cristo va a empezar a entrar en detalles y necesitamos entender esto para comprender lo que viene. Versículo 25, ¿qué dice el verso 25? Entonces Él les dijo, ¿qué cosa? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Habían hablado los profetas de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo le pregunto, ¿conocía Jesús las escrituras, sí o no? ¿Sabía Cristo lo que las escrituras decían de él, sí o no? ¿Estas escrituras que Cristo está mencionando son el Antiguo Testamento, sí o no? Entonces necesitamos usted y yo ir al Antiguo Testamento, descubrir todo eso que Cristo dijo para fortalecer nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted conoce, cuando usted comprende, cuando usted entiende, cuando usted vive, no hay nada ni nadie que le separe de Cristo Jesús. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Versículo 44, ¿qué dice el verso 44? San Lucas 24, 44 dice Jesús y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde dice? En la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. ¿Y dónde más? Y en los salmos. Necesitamos estudiar eso. Necesitamos entender eso. Necesitamos saber qué es lo que Cristo dijo. ¿Qué es lo que Cristo enseñó? En la medida que lo aprendemos, nuestro prefrontal se ilumina, se aclara, se fortalece, se ensancha, se expande, crece. Y en la medida que crece ese prefrontal y se fortalece, se produce en nosotros un nuevo nacimiento, un cambio, una transformación de la vida. Y cuando eso se produce en nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Cristo Jesús. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? A ver, ¿sí o no? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Vamos a aterrizar aquí. Primera de Pedro 1, 23. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 23? ¿Cómo se produce ese nuevo nacimiento? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 23? Primera de Pedro 1, 23. ¿Cómo dice? Siendo renacidos, ¿qué cosa dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice ahora? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuche mi pregunta. Por favor, no responda corriendo. ¿Verdad que hay personas cristianas o personas miembros de iglesia que están convencidos de la doctrina, pero que no han sido convertidos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Que necesitan nacer de nuevo? ¿Sí o no? Y aquí viene la pregunta dura. Sinceramente, de corazón, usted y yo, como que aquí no hay nadie más. ¿Necesitamos nacer de nuevo? Si usted sabe que necesita nacer de nuevo, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. En esta semana necesitamos permitirle al Espíritu Santo que nos cambie y nos transforme. En esta semana necesitamos orar y trabajar por aquellos que una vez fueron cristianos o cristianas y de alguna forma perdieron la fe, o se alejaron del Señor, o se retiraron de las cosas de Dios. Necesitamos orar y trabajar por aquellos que se están preparando en el conocimiento de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que muy pronto, a través del santo bautismo, sus nombres se registren otra vez en el libro de la vida. Y ahora viene la parte más interesante para mí. En el libro de San Mateo capítulo 18 versículo 10 dice que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que el ángel que me acompaña siempre ve a Dios y le cuenta lo que está pasando con mi vida. Y mi gozo es que cada semana, cada mes, de cada año, en algún lugar del mundo estamos predicando la palabra y las personas se entregan a Jesús. Y eso llena mi corazón de gozo. Hace un par de semanas estábamos en una ciudad en México, en un lugar muy grande, y muchas personas se entregaron a Cristo Jesús. Y yo le hago una pregunta. ¿Podrá usted llevar su carro para el cielo? No. ¿La casa? No. Nada. Lo único que usted puede llevar es su propia vida. Los padres pueden llevar a sus hijos. Y usted y yo podemos llevar a nuestros amigos, nuestros conocidos y relacionados. En la tierra no tengo nada, pero quiero tener un tesoro grande en el cielo. Las almas que se salven. Y las estaré viendo por la eternidad. Escuche por favor con lo que quiero terminar. Amigo, amiga, si usted sabe que fue cristiano en algún momento y por alguna razón se alejó de Dios y usted quiere volver otra vez a esa comunión estrecha e íntima con Dios, levante la mano conmigo. Levante la mano, por favor. Si usted sabe que una vez fue cristiano, una persona que caminó con Dios y se retiró por alguna razón y ahora usted quiere volver, levante la mano. Número 1. Número 2. Si usted sabe que es una persona que está estudiando la Biblia, que está aprendiendo, y usted quiere que le ayuden a prepararse para entregarse al Señor y tener derecho de entrada al cielo, levante la mano conmigo también. Solo quiero orar por esos dos grupos. Los que una vez fueron cristianos y por alguna razón se fueron y saben que ya hay que regresar. Y número 2, por aquellos que se están preparando o se quieren preparar para tener derecho de entrada al cielo. Me gusta hacer esta pregunta con mis ojos cerrados, pero me gusta abrirlo ahora para hacerlo bien directamente. ¿Pueden levantar la mano esas personas? Bendito sea Dios. Entonces,
el atrevimiento viene ahora. Escuchen lo que les voy a decir. Miren, hay una cámara aquí en el frente. Yo le voy a pedir que pase aquí al frente, pero le voy a advertir, lo van a ver en el mundo entero. ¿Se avergüenza usted de entregarse a Dios? En el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 38, Cristo dijo, porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo, amiga, si usted sabe que estuvo lejos de Dios y tiene que regresar, venga conmigo aquí al frente. Súbase aquí al lado mío para que la cámara lo vea. Si usted sabe que está preparándose para ir al cielo o quiere prepararse, venga conmigo. Suba aquí para que la cámara lo vea. Si usted no se avergüenza de Jesús, le garantizo que Cristo jamás se avergonzará de usted. Cristo confesará su nombre delante del Padre Celestial. Cristo hará lo que sea por usted, pero no se avergüence delante de los seres humanos, delante de los demonios, no se avergüence del Señor. Dios lo entregó todo, lo dio todo, lo sacrificó todo. Y Jesús no le dio vergüenza subir a la cruz como un vil criminal. Lo pusieron al lado de dos ladrones y el del medio siempre era el peor. Murió como un cualquiera por amor a ti. Ahora ven conmigo al frente, mostrémosles a Jesús que le agradecemos lo que hizo, que creemos en Él y queremos reconciliarnos con Él. Adelante, adelante. Vamos a presentarnos hoy delante de Dios para que el Señor comience con nosotros hoy una nueva y maravillosa experiencia. Si estuviste lejos, ven. Y como pasó con el hijo pródigo, el Señor cuando te vea correrá, te abrazará, te besará y hará una fiesta, porque como dijo, mi hijo era muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Permite que Dios te encuentre, permite que Dios te halle. Y a usted, amigo, que se está preparando, que se está haciendo planes para entregarse a Dios, si necesita ayuda, venga. Vamos a buscar la manera y la forma como usted reciba esa ayuda. Y durante la semana, como dice el pastor, 1 hora antes de cada sermón, estaremos por acá para atender por lo menos 3 personas, 20 minutos a cada una, desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana. Y así haga su cita y con gusto le vamos a atender. ¿Le parece bien si oramos ahora? Padre amado, Padre querido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por el maravilloso evangelio. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Que su Espíritu Santo venga, nos habilite y nos capacite, Señor. Que hagamos planes y arreglos para reconciliarnos con usted públicamente. Que pronto nuestros nombres se registren otra vez en el libro de la vida. Y a los que todavía no han sido bautizados, Señor, que tomen la decisión de prepararse y sean bautizados en el tiempo que usted determine, Señor. Pero que ninguno de este grupo se pierda. Y que los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet, que tengan la linda experiencia de entregarse a Jesús para que sus nombres se registren en el santo libro de la vida y tengan todo el derecho de entrada al reino de los cielos. Bendiga al pastor de esta iglesia, al pastor Leandro López, bendiga a su esposa, a su bebé y bendiga a cada familia de la iglesia. Padre, diríjanos, cuídenos y acompáñenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Dios